Durante siglos, millones han creído en una historia, la liberación de un pueblo esclavo, un mar que se abrió en dos y un hombre llamado Moisés guiando a su gente hacia la libertad. Pero, ¿y si no fuera solo una historia? ¿Y si la arena del desierto aún guardara las huellas de aquel éxodo? La arqueología ha buscado durante décadas pruebas de ese viaje imposible. Esclavos en Egipto, ruinas en el Sinaí, restos en el fondo del mar. Y aunque muchos lo llaman mito, cada nuevo hallazgo parece susurrar lo contrario. ¿Existió realmente Moisés? ¿Fue el éxodo un hecho histórico o una leyenda contada por la fe? Hoy vamos a mirar las piedras, los papiros y las aguas del Mar Rojo para descubrir qué dicen las pruebas y hasta dónde llega la evidencia de lo que pudo ser uno de los mayores milagros de la historia. Porque cuando la ciencia excava la arena del tiempo, a veces encuentra las huellas de Dios. Egipto, la cuna de los dioses, los templos y las dinastías eternas. Un imperio que escribió su historia en piedra y que sin quererlo también dejó rastros de un pueblo extranjero que trabajó entre sus muros. Los arqueólogos han encontrado registros que hablan de esclavos semitas, constructores en ciudades llamadas Pitón y Ramsés, los mismos nombres mencionados en el libro del Éxodo. Papiros, jeroglíficos y estelas relatan épocas de crisis, migraciones masivas y esclavos extranjeros levantando ciudades para el faraón. No lo llaman israelitas, pero las fechas y las descripciones encajan con sorprendente precisión. Algunos textos egipcios incluso hablan de desastres naturales, de ríos convertidos en sangre, de cosechas destruidas y de noches cubiertas por una oscuridad inexplicable. Los investigadores los conocen como los papiros de Ipuwer, y sus palabras parecen reflejar línea por línea las plagas narradas en la Biblia. No hay consenso entre los historiadores, pero las piezas están ahí: pueblos semitas, esclavitud, ruinas, migraciones, catástrofes. El Egipto que quiso borrar a Moisés de su memoria terminó dejando sus huellas en la arena del tiempo. Entre las sombras del faraón aún resuena el eco de un Dios que liberó a su pueblo. 10 señales. 10 golpes sobre un imperio que se creía eterno. La Biblia las llama plagas, pero algunos arqueólogos y científicos creen que fueron catástrofes encadenadas, una cadena natural de desastres que Egipto no pudo detener. Un volcán pudo teñir el cielo de rojo. Las aguas del Nilo se volvieron oscuras por algas tóxicas, matando peces y dejando a las ranas sin su hábitat, lo que desató una plaga de insectos, enfermedades y finalmente muerte. El papiro de Ipuwer, escrito por un testigo egipcio, habla de ríos convertidos en sangre, de los primogénitos muertos y de la desesperación del pueblo ante un país en ruinas. Sus palabras suenan como un eco lejano del relato bíblico. Pero aunque la ciencia intente explicarlo todo, hay algo que las teorías no pueden medir: la sincronía perfecta entre los hechos y la fuerza moral de un hombre que desafió al faraón en nombre de un Dios invisible. El éxodo no fue solo una catástrofe natural, fue una revolución espiritual. Una nación entera salió de la esclavitud no por la fuerza, sino por la fe. Y cuando el poder del faraón se quebró, comenzó el viaje hacia el mar. Frente a ellos el mar. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. El pueblo hebreo no tenía armas, solo la voz de un profeta que levantó su bastón frente al viento. Y entonces, según la Biblia, las aguas se abrieron. Durante siglos se ha intentado explicar ese instante. Algunos hablan de un viento huracanado del este, otros de un fenómeno de marea extrema, o incluso de un paso natural que emergió temporalmente. Pero ninguno de esos argumentos logra borrar la imagen grabada en la historia: un pueblo cruzando entre dos muros de agua, con el desierto al frente y la libertad esperándolos. Exploraciones modernas han hallado lugares donde podría haber ocurrido: el Golfo de Suez, el lago Timsá o el Golfo de Aqaba. Bajo esas aguas se han encontrado restos metálicos corroídos, formas circulares que algunos interpretan como ruedas
y fragmentos que evocan el paso de un ejército desaparecido. Nada es concluyente, pero tampoco se puede ignorar que algo extraordinario sucedió allí. A veces la arqueología no puede probar un milagro, solo señalar el punto exacto donde la fe y la historia se tocan. Y fue allí, entre el rugido del mar y el silencio del amanecer, donde la libertad se convirtió en destino. Tras cruzar el mar, los hijos de Israel llegaron al desierto, y allí, frente a una montaña envuelta en fuego y truenos, se encontraron con algo que ningún pueblo había visto antes: la voz de Dios escrita en piedra. La tradición lo llama Monte Sinaí, pero su ubicación exacta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología bíblica. Algunos sitúan el monte en la península del Sinaí, otros en Arabia Saudita, en una montaña llamada Jabal al-Laos, donde aún se hallan piedras ennegrecidas como si hubieran sido tocadas por fuego. Exploradores y arqueólogos han encontrado grabados antiguos, ruinas de campamentos y figuras talladas que muestran toros y hombres orando. ¿Podrían pertenecer al pueblo que esperó a Moisés al pie del monte? Las pruebas son discutidas, pero el simbolismo sigue intacto. Un lugar donde lo eterno descendió para hablar con lo humano. Más allá de las coordenadas y los mapas, el Sinaí representa la cita entre Dios y su pueblo, el instante en que la fe dejó de ser una promesa y se convirtió en un pacto. Y aunque las piedras no hablen, su silencio aún cuenta la historia de un encuentro que cambió el mundo. Los desiertos guardan silencio, pero no olvidan. En su arena quedan las pisadas de los que caminaron por fe, no por vista. Y aunque el viento borre los caminos, la historia conserva sus huellas. Quizá nunca encontremos una inscripción que diga «Moisés estuvo aquí». Tal vez las pruebas sigan fragmentadas, como las tablas que se rompieron al pie del monte, pero aún así, la fe sigue reconstruyendo lo que la historia no puede completar. Porque la arqueología puede medir distancias, fechas y objetos, pero no puede medir la voz que llamó a un hombre desde una zarza ardiente, ni el fuego que aún arde en quienes creen. El Éxodo no fue solo el viaje de un pueblo, fue el mapa de todo ser humano que busca su libertad, que lucha por salir de su propia esclavitud interior y seguir la voz que lo llama hacia una tierra prometida. Y mientras la ciencia excava la arena del tiempo, la fe sigue revelando el rostro de aquel que camina junto a nosotros. La historia puede dudar, pero la fe siempre deja señales para quien sabe mirar. Si este video te hizo pensar, suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda donde la ciencia y la fe se encuentran. Déjame en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más y comparte este mensaje para que otros también descubran que la historia no niega a Dios, solo lo está buscando. Nos vemos en el próximo episodio de Fe y Evidencia. Hasta entonces, sigue caminando por fe, no por vista.